Bueno, hermanitos, hoy no vamos a tener una escuela dominical como tal, sino que quiero compartirles la primera parte de un sermón. Este sermón yo lo enseñé en la iglesia Sol de Justicia hace algunos meses, y es un sermón que dura 1 hora y 40 minutos. Y los de Sol de Justicia se lo aguantaron, pero yo no creo que aquí se lo vayan a aguantar, entonces lo partí en dos. Vamos a ver la primera parte ahorita y la segunda parte durante el culto. ¿Listo? Es un sermón hecho solamente con el libro de Hebreos. Y es imprescindible que usted tenga una Biblia abierta. Una Biblia, la tiene que tener ahí. Y no el celular, la Biblia. Y le recomiendo que subraye. Si quiere, raye el celular, pero no se lo aconsejo. Saque un bolígrafo. Si no tienen la librería, venden bolígrafos. Si no tiene, de verdad, puede hablar, conseguir uno, pero que todos tengan una Biblia, por favor, en el libro de Hebreos. ¿Listos? Todos, quiero ver, todos con la Biblia en Hebreos. Juan, ¿tu Biblia en Hebreos? Ah, ok. Listo, bien. Bueno. Este sermón tiene el propósito de animar. Las enseñanzas que vamos a ver hoy son enseñanzas para animarnos. Y pues es una pena que tanta gente haya faltado hoy, porque personalmente creo que a todos nos ha hecho falta que nos animen, que nos fortalezcan, que nos podamos fortalecer los unos a los otros y que podamos fortalecernos en el Evangelio. ¿Y por qué digo eso? Pues por la situación que se ha vivido en el mundo, porque la cuarentena ha causado estragos muy serios, porque las familias, todos en las familias hemos vivido situaciones difíciles en medio de la cuarentena, y hemos tenido que pasar por luchas, algunas luchas en la salud, luchas en la economía, luchas familiares, luchas con los hijos, luchas con el cónyuge. Entonces, es muy, muy importante que aprendamos a encontrar ánimo. ¿En dónde? En el Evangelio. En el Evangelio no es como darnos la palmadita en la espalda y decirnos, vamos adelante ya. No, vamos a tratar de encontrar ánimo en el Evangelio. Y el libro de Hebreos es un libro que precisamente cumple con ese propósito. Si, bueno, si alguno de pronto acá se ha sentido desanimado en el servicio, en la iglesia, en asistir a la iglesia, su compromiso con las cosas de Dios, aún su fe, y de pronto ya ni siquiera sabe usted si es cristiano o no es cristiano, este sermón le va a servir mucho. Vamos a ver un poco, antes de entrar en materia, acerca del contexto de Hebreos. Este sermón tiene por título Ánimo y fortaleza. Ánimo y fortaleza. ¿De qué trata el libro de Hebreos? Vean, algo que ya les he estado diciendo a ustedes durante algunos sermones atrás, respecto a las cartas del Nuevo Testamento, es que las cartas del Nuevo Testamento, la mayoría, son cartas contestatarias. ¿Son cartas qué? Contestatarias. ¿Por qué? Porque están respondiendo a una necesidad particular en cada iglesia. Por ejemplo, la carta de los Gálatas fue escrita a una iglesia en la cual se había metido la falsa enseñanza de los judaizantes, que le decían a los cristianos que si no se circuncidaban no podían ser salvos. La carta de Primera de Juan, por ejemplo, es una respuesta al gnosticismo temprano. El gnosticismo le enseñaba a los cristianos que solamente había un selecto grupo de elegidos que conocían realmente la verdad, y aquel conocimiento privilegiado era solamente para esos pocos. La carta de Primera de Juan va en contra del gnosticismo, que también niega la humanidad de Cristo. La carta a los Hebreos es una carta también contestataria. ¿Y a qué está respondiendo esta carta? Está respondiendo a la apostasía
que estaba viviendo la iglesia en Jerusalén por parte de aquellos que se habían profesado cristianos, pero que al mismo tiempo estaban volviendo a las antiguas ceremonias judías en su adoración. Algunos abandonaron la fe cristiana en esa época. Esos judíos de la ciudad de Jerusalén volvieron otra vez al templo a ofrecer sacrificios. Otros no habían abandonado del todo la fe, pero querían tener las dos cosas al tiempo. Querían tener en una mano la fe en Cristo y en la otra mano los sacrificios y el templo. Pregunta, ¿se pueden tener estas dos cosas al mismo tiempo? ¿Puedes tú poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador y al mismo tiempo poner tu fe en los sacrificios que se ofrecen en el templo para el perdón de los pecados? ¿Se puede tener los dos al tiempo? No. Pero muchos en la iglesia de Jerusalén estaban pensando que sí podían hacerlo. Es por eso que el autor de Hebreos dedica gran parte del libro a explicar la superioridad del ministerio de Cristo en comparación con el sistema sacerdotal levita, con los sacrificios, con el templo. Y este libro, hermanos, por eso tiene quizás de todo el Nuevo Testamento las advertencias más serias para aquellos que se vuelven atrás en la fe cristiana. Las advertencias más serias para aquellos que rechazan la fe que una vez abrazaron. Las advertencias más serias para los apóstatas. Un apóstata es una persona que niega la fe que un día abrazó. Un apóstata es una persona que, por decirlo de algún modo, se arrepiente de su arrepentimiento. Hubo un día en el que estuvo arrepentido, pero después me arrepiento de haberme arrepentido. Eso es un apóstata. Ustedes van a encontrar acá no solamente esas advertencias para las personas que se alejan de la fe, sino también ánimo. Ánimo, el libro de Hebreos es un libro que busca, no es regañar lo que el libro de Hebreos quiere, no. Lo que quiere es animar, fortalecer, que las rodillas que están como débiles se fortalezcan, que ninguno se aparte del camino. Para poder entender el libro de Hebreos, quiero adelantarles algo y es que hoy voy a darles como una degustación, por decirlo de alguna forma. Una pequeña muestra de lo que vamos a ver a partir del otro año, porque aquí en la iglesia vamos a predicar el libro de Hebreos expositivamente, todo lo vamos a ver. He querido extraer algunas cosas para que vean lo espectacular que es este libro y la verdad es que yo tratando de preparar estas cosas, estudiando, me di cuenta de que es muy difícil hacerle justicia al libro porque está lleno de tantas cosas maravillosas, de tantas cosas gloriosas, que de verdad le tomaría a uno muchísimo tiempo verlas en detalle, pero vamos a darle apenas como un vistazo general. Para que podamos comprender correctamente el libro de Hebreos, lo primero que tenemos que entender es recordar el sistema sacerdotal del que habla el libro de Hebreos, porque todo el libro habla de eso, de cómo funcionaba la adoración en el Antiguo Testamento y cómo debe funcionar la adoración ahora en el Nuevo Testamento. Entonces voy a hacer un pequeño repaso, así, breve, de algunos conceptos que ya deben estar en nuestra cabeza porque llevamos años aquí en la iglesia. Respecto al sacerdocio, algunas preguntas para que me ayuden. ¿De qué tribu debían ser los sacerdotes? ¿De qué tribu? De la tribu de Leví. ¿De qué casa? De Aarón, de la casa de Aarón. No todos los levitas eran sacerdotes, solamente los de la casa de Aarón. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, ¿recuerdan? En el arca del pacto había una vara, ¿recuerdan? Una vara que reverdeció. ¿La vara de quién? De Aarón, porque pusieron las tribus sus varas, porque decían, venga, ¿y por qué ellos tienen que ser los sacerdotes? Y para resolver la disputa, Dios dice, bueno, que pongan cada uno una vara, que se paren al frente. Esto ocurrió
si no estoy mal, solamente en la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví se escogió a la casa de Aarón porque la varita que llevó Aarón reverdeció. Entonces, el sacerdocio para siempre pertenece a la casa de Aarón. ¿Cuáles eran las funciones que debían desempeñar los sacerdotes? 5 funciones. Aquí las hemos mencionado algunas veces. En primer lugar, orar por el pueblo. Orar por el pueblo. Los sacerdotes debían instruir al pueblo. En tercer lugar, los sacerdotes debían juzgar entre el pueblo. Los sacerdotes y los jueces tenían la misma autoridad. ¿Por qué los sacerdotes eran muy apropiados para resolver juicios en Israel? Pues porque ellos eran expertos en la ley. Debían también guiar la adoración. Ellos eran los que se encargaban de dirigir toda la celebración del culto en el templo del Antiguo Testamento, ofrecer el incienso, dirigir los músicos, etc. Y por último, una cosa súper importante, el sacerdote, quizás de la que más vamos a hablar hoy, el sacerdote debía ofrecer sacrificios. Sacrificios, y hay muchas clases de sacrificios. El sacrificio más importante que ofrecía el sacerdote en favor del pueblo era el sacrificio por el pecado. ¿Cómo estaba vestido un sacerdote? ¿Recuerdan? El sacerdote tenía una túnica, unas ropas blancas, unas vestiduras muy elegantes, resplandecientes. Eran tan blancas que realmente resplandecían. Tenían acá un pectoral, en el pectoral 12 piedras diferentes, una por cada tribu de Israel. Acá 2 piedras más en las sombreras y aquí los nombres de 6 tribus, acá los nombres de otras 6. ¿Eso qué estaba significando? Que ellos representaban al pueblo delante de Dios. Eso significaba, los sacerdotes de alguna manera servían como mediadores entre Dios y los hombres. El sacerdote le hablaba a los hombres de parte de Dios y le hablaba a Dios, rogando, suplicando, de parte de los hombres. Ellos eran mediadores entre Dios y los hombres. Tenían además acá una mitra, una especie de plaquita, de una lámina acá, en donde estaban estas palabras tan famosas: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Ahora hablemos un poquitico de el tabernáculo. Es que si no les explico todo eso, si no lo recordamos, no va a tener sentido todo lo que vamos a ver hoy. El tabernáculo estaba construido con 3 lugares principales, que eran, a la entrada del atrio estaba, a la entrada del tabernáculo estaba el atrio de los sacerdotes, el patio de los sacerdotes, en donde había un lugar llamado el mar. Eso ocurrió en el templo de Salomón. Ese mar era un gran tazón de bronce en donde los sacerdotes se lavaban. Pero ellos siempre debían tener, antes del templo ellos debían tener un lugar para sus purificaciones rituales. Estaba el altar de los sacrificios, allí en el atrio de los sacerdotes. Allí podían entrar los sacerdotes en general. Luego seguían 2 cámaras. El lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar también los sacerdotes a ofrecer el incienso. Allí estaba la mesa de los panes de la proposición. Allí estaba el candelabro de las 7 lamparillas, ¿han visto? Este candelabro que tiene 7 bracitos, el menorá, ahí estaba también. Y más adelante, detrás de un velo, estaba el lugar santísimo, que, hermanos, no se llama lugar santísimo, se llama santo santísimo. En hebreo, kadosh kadoshim, así se llamaba ese lugar. Era un lugar tan santo que la única forma de definirlo era llamándolo el Santísimo Santísimo. ¿Qué había allí en el lugar Santísimo Santísimo? El arca del pacto. Y el propiciatorio, que el propiciatorio era la tapa del arca. El arca era una caja enchapada en oro, y adentro de esa caja la vara que reverdeció Aarón, porque a él le pertenece el sacerdocio, el maná, unas muestras del maná que nunca se corrompió, y algo muy importante, las tablas de la ley.
Esas tres cosas representaban el pacto de Dios con Israel y la presencia de Dios con Israel. Arriba de la tapa del propiciatorio habían dos querubines. Los querubines, hermanos, no son angelitos, unos bebés que tienen alas. Los querubines son bestias. Se parecen, tal vez se pueden parecer a un león o se puede parecer a un búfalo. Los querubines eran guardianes. Cuando la Biblia habla de esos seres, no los describe como personitas con alas y bebés con alas, no. Eran guardianes, guardianes fieros. En algún momento podremos ver más acerca de los ángeles, pero bájese esa idea, bájese esa nube. No son así personitas, no. Eran criaturas extraordinarias que causaban terror. Eran más parecidas, por ejemplo, a un león con alas, como para que te hagas una idea. Habían diferentes clases de criaturas así. Esos querubines extendían sus alas, aquí un querubín y aquí el otro, y extendían sus alas hacia la nada, porque entre los querubines no había nada, pero si había alguien, estaba el Señor, porque ellos estaban inclinándose ante la presencia de Dios. O sea, literalmente la presencia de Dios vivía en medio de los querubines. ¿Recuerdan que así lo enseña la Biblia? ¿En medio de cuáles querubines? En medio de los querubines de la tapa del propiciatorio. Ahí estaba la presencia de Dios. Y no había una representación física de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mandó que no hubiera una representación física de Él. Pero Dios estaba allí, encima de la tapa del propiciatorio. Bueno, hemos hecho como un repaso del sistema sacerdotal, los levitas, sus vestiduras, las vestiduras de los sacerdotes, el templo, el tabernáculo, bien. Ahora, lo que vamos a estar estudiando hoy es muy pequeño, de hecho, solamente está en Hebreos capítulo 10. ¿Me prestas una Biblia? Se me quedó la mía. Gracias. Lo que vamos a ver es apenas un pedacito de Hebreos 10, pero tenemos que leer Hebreos 10 para conocer el contexto. Vayan allá a Hebreos 10. Y ustedes en sus casas después pueden verificar que en los capítulos 7, 8 y 9 se nos viene hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo y de la superioridad de su sacrificio. De eso tratan estos tres capítulos, y el capítulo 10 es muy importante porque nos va a mostrar eso que tiene que ver con nosotros. O sea, ¿por qué para mí como cristiano es supremamente importante que entienda que Cristo es mi sacerdote? Porque eso me va a mantener firme en la fe, porque eso me va a hacer tener una vida fructífera delante del Señor, haciendo que le sirva a otros, estimulando a otros a las buenas obras. Todo lo que los cristianos hacemos depende de lo que Cristo sea para nosotros. Si Cristo no es nadie para ti, no estarás dispuesto a hacer nada por Él. Pero si Cristo vale todo para ti, estarás dispuesto a hacerlo todo por Él. Y es de eso de lo que el autor de Hebreos quiere hablarnos, de la grandeza del sacerdocio de Cristo y lo importante que es que nosotros conozcamos ese sacerdocio. Vamos a Hebreos 10, versículo 1. Voy a darles un paso rápido hasta los versículos 10, hasta el versículo 19. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ojo a eso, subraye eso. Yo le pedí que tuviera una Biblia en su mano para que pueda rayar su Biblia. No puede quitar los pecados.
La sangre de los machos cabríos cubría, pero no quitaba el pecado. Y el autor de Hebreos lo que está haciendo es mostrando que, aunque sí es verdad, se ofrecían sacrificios, sin embargo, había que ofrecerlos cada año. ¿Por qué? Porque esos sacrificios no quitaban el pecado. Si quitaran el pecado una vez ofrecido el sacrificio, ¿era necesario ofrecerlo otra vez? No, pero no lo quitaba. Versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y acá está hablando del Mesías que está entrando al mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, esas son palabras del Mesías al Padre, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál voluntad? Que el Mesías iba a hacer el sacrificio por los pecados. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ojo a esto, vean, aquí el autor de Hebreos está haciéndole una exégesis al Salmo 40, de donde vienen estas palabras. O sea, miren que él está incluso tomando palabra por palabra y está fijándose en los detalles que están allí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado, para establecer esto último. ¿Qué es lo último? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, lo que está diciendo el autor de Hebreos es que el Mesías va a hacer que los sacrificios por los pecados cesen para él cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que él sea el sacrificio por el pecado. En esa voluntad, ¿cuál voluntad? La voluntad de Dios de que el Mesías sea el sacrificio por el pecado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha como, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. ¿Sí ve la palabra allí? No pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vean, un alto acá. Este libro de Hebreos, que es tan usado por los arminianos para decir que la salvación se puede perder, usando textos como Hebreos 6 y Hebreos 10, donde aparecen advertencias al que peca deliberadamente. Vean, aunque los arminianos usen el libro así, están torciendo las escrituras, porque el libro de Hebreos está escrito precisamente para afirmarnos en la fe, para recordarnos que nada nos puede separar del amor de Dios, para recordarnos que realmente ya el sacrificio fue ofrecido una vez por los pecados y en serio, de verdad, tenemos salvación. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el versículo 16, a ver si están prestando atención, hay una doctrina del Evangelio. Y en el versículo 17 hay otra doctrina del Evangelio. ¿Cuáles son? Doctrinas del orden de la salvación. ¿Cuáles son? La primera, en el 16. El nuevo nacimiento, la regeneración, claro, porque dice allí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Muy bien. Y en el 17, la justificación por la fe. Y nunca más me acordaré de los pecados y transgresiones. El perdón de los pecados, la justificación. Pues donde hay remisión, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿en dónde? En el lugar
santísimo. Vamos a empezar. Hasta ahora lo único que he hecho es darles un contexto. Vamos a ver el versículo 19 de manera detenida, vamos a hacer una buena exégesis del 19 al 22 y luego del 23 al 25. Y vamos a ver nuestro primer punto del día de hoy, y es este: el sacerdocio de Cristo nos anima a perseverar. ¿Está tomando apuntes? El sacerdocio de Cristo nos anima a perseverar. Miren lo que dice Hebreos 10 del 19 al 22, sigan allí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Fíjense, hermanos, que después, acá en el capítulo 10, después de explicar la superioridad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo, el autor de Hebreos ahora pasa a mostrar la seguridad que como cristianos tenemos gracias a esa obra perfecta. No fue gracias a nuestras obras, no fue gracias a nuestros sacrificios, no. Es gracias a la obra consumada de Cristo, gracias a su sangre derramada y su carne cortada. Con frecuencia hablamos de la sangre de Cristo que fue derramada, pero se nos olvida recordar que fue la carne de Cristo la que fue rasgada para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios, a este lugar santísimo. ¿Que dónde está este lugar santísimo? Quiero explicarles un poco porque de pronto algunos se pueden hacer unas ideas que no son. Vean, a veces la gente se imagina que en el cielo hay como una especie de templo parecido al que había aquí en la tierra. Y entonces en ese templo Jesús, cuando subió allá a los cielos, se vistió con las ropas sacerdotales, se puso la mitra, santidad de Jehová, las 12 piedras que representaban a Israel, y entró a ese templo, cruzó por el lugar del lavamiento, llegó al altar, y luego llegó al lugar santo, y luego llegó al lugar santísimo, donde hay un arca del pacto también, solo que es como más grande y de pronto más brillante. No, hermano. Ese no es el lugar, así no es. El templo es el cielo mismo. Y el lugar santísimo no es otra cosa que el trono de Dios. ¿Dónde entró Cristo? Dice el texto que Él entró al lugar santísimo, ¿sí o no? ¿Y dónde está sentado Cristo en este momento? Conclusión, ¿qué es el lugar santísimo? El trono de Dios. ¿Recuerdan que los querubines estaban inclinados allí, ante el trono de Dios en el arca del pacto? Bueno, esto es importante entenderlo porque esta es la realidad. Vean, estas cosas que yo les estoy describiendo son las cosas reales. Las cosas que habían aquí en la tierra, el tabernáculo y lo que se hacía, eran la sombra. Pero la realidad es lo que estaba allá en el cielo, y Cristo como sumo sacerdote nos permite entrar al reino de Dios, nos permite entrar al lugar santísimo a través de su carne cortada. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿recuerdan que el velo del templo se rasgó? ¿Recuerdan? El velo del templo no era una cortina como la que uno tiene en la casa. El velo del templo era una pared hecha de cuero, muy gruesa. No era que cualquiera pudiera correr aquí y meterse, era difícil el acceso al lugar santísimo. ¿Por qué habría de ser fácil? Si estaba prohibido el ingreso allá. Se dice que si un soldado romano con su espada recién afilada clavaba su espada en la parte de arriba y se colgaba, no bajaba, no era capaz de rasgar el velo. Sin embargo, de una forma sobrenatural, el velo se rasgó por la mitad, simbolizando con eso que los hombres ya teníamos por fin entrada libre a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Pero ese velo que se rasgó es una sombra de la carne que fue rasgada, la carne de Cristo. Dicho de una manera
Esto es extraordinario. Es como si a través de esa carne nosotros pasáramos al lugar santísimo, porque esa carne era el velo. Eso representaba el velo, la carne de Cristo, y fue rasgada cuando Él murió allí en la cruz. Dice el texto también, no solamente a dónde es que nosotros podemos ingresar al lugar santísimo. Volvamos a leerlo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál velo? Su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿cómo debemos presentarnos ante en este lugar santísimo? Sí, tenemos acceso, pero hey, no te puedes presentar de cualquier manera. Debemos presentarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todas estas palabras tienen sentido dentro de las ceremonias sacerdotales. Cuando habla de acercarnos con corazón sincero, claro, se refiere a la sinceridad con la cual uno tiene que acercarse a la presencia de Dios. Cuando habla de la plena certidumbre de fe, se refiere a las convicciones con las cuales uno tiene que acercarse a Dios, porque como dice Hebreos, capítulo 11, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos acercarnos purificados los corazones de mala conciencia, eso se llama arrepentimiento. Así es como un hombre debe presentarse delante del Señor. Así es como usted, hermano, y yo tenemos que presentarnos delante del Señor, arrepentidos, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ah, pastor, eso está más fácil, porque yo me bañé hoy. Yo me bañé y el agua pura, sí, estaba pura. No, recuerden que este es un lenguaje ritual y esta purificación del cuerpo se refiere precisamente a eso, a la pureza del cuerpo. Entonces, si yo quiero presentarme y entrar a este lugar santísimo, tengo que tener pureza. La razón por la cual nosotros podemos tener seguridad del perdón es porque el sacrificio que Cristo ofreció es un sacrificio perfecto que ya no debe ser ofrecido nunca más, ni en el judaísmo, ni en el catolicismo. Vean, ustedes saben que hay, bueno, en las parroquias, ¿qué ocupa el primer lugar en la parroquia? ¿El púlpito o el altar? ¿El púlpito? El altar es la mesa sobre la cual se ofrece la Eucaristía. El púlpito ustedes lo van a encontrar por allá en un rinconcito. Hay que subir unas escaleras a veces y es desde un balconcito. En las parroquias antiguas era así, en las parroquias modernas tienen un lugarcito donde es la lectura del Evangelio. ¿Han visto? ¿Qué lugar ocupa la palabra en la ceremonia católica? Un lugar secundario, ¿cierto? Allá, arrumadito. Pero, ¿qué tiene el protagonismo? El sacrificio. Tanto es así que hay un altar, un sacrificio, ¿y quién oficia la misa? Un sacerdote. Eso es blasfemo. Es una blasfemia ofrecer otra vez un sacrificio por los pecados. Muchos cristianos también nos encuentran el día de hoy que están anhelando que Israel por fin pueda demoler la mezquita que está en Jerusalén, en donde debía estar el templo, para que por fin los judíos puedan reconstruir su templo. ¿Para qué? Para presentar sacrificios. Eso es una abominación. ¿Por qué Dios destruyó el templo en el año 70 después de Cristo? Porque el templo ya no es necesario, los sacrificios fueron abolidos, porque el sacrificio perfecto por los pecados ya fue ofrecido una vez y para siempre, y nadie más tiene que ofrecer sacrificios nuevamente. La obra de Cristo entonces, hermanos, está completa. Y nuestras almas están amarradas a Cristo, amarradas a Él y amarradas a lo que Él ha hecho por nosotros.
Nuestra alma está tan asegurada en la salvación, hermanos. Vean que eso lo enseña el libro de Hebreos. Nuestra alma tiene tan segura la salvación que es como si tuviéramos un ancla allá en el lugar santísimo y esa ancla con una cadena muy, muy gruesa nos tuviera nosotros aquí amarrados. Es imposible soltarnos de ese lugar. No lo digo yo, lo enseña la Biblia. Vayan a Hebreos 7, perdón, Hebreos 6. Hebreos 6, 18 al 20. Miren lo que dice Hebreos 6, 18 al 20. Dice, para que por dos cosas inmutables, para poder entender cuáles son esas dos cosas inmutables, hay que leer el resto, o sea, los capítulos que están atrás. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Se las voy a anticipar, si quiere, anótelas ahí. Una, las promesas hechas a Abraham. Esa es una cosa que es inmutable, porque Dios, no pudiendo jurar por nadie, interpuso, por nadie superior a sí mismo, interpuso juramento. ¿A quién? A las promesas que le hizo Abraham. Dos, el sacerdocio que el Padre le juró a su Hijo. El Señor ha jurado para siempre, el Señor ha jurado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esas dos cosas son inmutables, las promesas hechas a Abraham, las promesas hechas al Mesías en cuanto al sacerdocio. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vean, lo que está aquí en juego es la reputación de Dios. Nosotros podemos confiar en que somos salvos o Dios es un mentiroso. La Biblia dice, no, tenemos dos cosas inmutables, sus promesas que no pueden cambiar. Una de esas promesas se la hizo Dios a su propio Hijo. ¿Le mentiría el Padre a Cristo? Para que por esas promesas tengamos un fortísimo consuelo y podamos agarrarnos de esa esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿A dónde? Al lugar santísimo. ¿A dónde? Al trono de Dios. Allá estamos así, agarrados, muy, muy agarrados. Hermanos, esto es extraordinario porque el ancla tiene precisamente esa virtud en un barco. Una vez, un barco puede ser enorme, pero una vez el ancla es liberada, el barco ya no se mueve de ese lugar. La demora es que el ancla logre penetrar el lecho marino o agarrarse a alguna roca y el barco quedó estacionado. Hermanos, la Biblia dice que nosotros tenemos un ancla, cada uno tiene su propia ancla ya agarrada del trono de Dios. Es simplemente imposible que un cristiano pueda soltarse del trono de Dios. Dios nos tiene agarrados. Nosotros, como cristianos, hacemos un gran esfuerzo por construir de alguna manera una relación con Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí en la iglesia, por eso oramos, leemos la Biblia. Pero ¿saben una cosa? Quien está más interesado en esa relación es Dios, más que nosotros. Y se lo puedo probar fácil. ¿Nosotros qué hemos dado? ¿Qué hemos dado nosotros para poder ser amigos de Dios? Dígame qué hemos dado. ¿Cuánto dio el Padre? Dio a su Hijo. ¿Te das cuenta el amor que tiene Dios para con nosotros? No podemos soltarnos, vean, y podremos pasar por diferentes pruebas, tentaciones, persecuciones, enfermedades, aflicciones, y sin embargo no podemos soltarnos de ese lugar. Nada nos puede quitar, nada puede arrancar nuestra ancla de ese lugar santísimo en el cual nosotros estamos. Versículo 20, donde Jesús entró detrás del velo por nosotros como precursor. El precursor es el que va antes que los demás. Es quien inaugura el camino. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego veremos más acerca de Melquisedec. Así que, hermanos,
Mientras Cristo esté sentado a la diestra del Padre, nosotros tendremos nuestra ancla allá. ¿Será posible que Cristo sea destronado del lugar que ocupa? No. Entonces nuestra ancla está firmemente agarrada. La salvación es segura, hermanos. La salvación es muy segura. Hebreos 7:26 al 27, vayan allá, por favor. Y este Hebreos 7:26 es mi texto favorito de Hebreos. Yo, la verdad, amo este versículo y el día que tenga que predicarlo, Dios me dé la gracia y la sabiduría, porque de verdad es muy bello. Estas palabras son poéticas, no solo inspiradas, son poéticas. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es Jesucristo, esta es la gloria de nuestro sumo sacerdote, Jesucristo que nos representa delante del Padre. Este sumo sacerdote nos convenía a nosotros, tan extraordinario, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque él nunca pecó, y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ojo a esto. El Señor no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por su propio pecado, porque él nunca pecó, pero tampoco tenía necesidad de ofrecer muchos sacrificios. No, porque un solo sacrificio era suficiente, porque el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto. Perfecto. Hebreos 4:14, vayan allá. Hebreos 4:14 al 16, dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué profesión? Profesión es lo que profesamos con nuestra boca. Todos los cristianos hemos hecho una profesión de fe, como enseña también el apóstol Pablo en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No puedes, ojo a eso, no puedes decir en tu mente soy cristiano sin decirlo con tu boca. Debes confesar públicamente a Jesucristo. Y el momento en el cual uno confiesa públicamente a Jesucristo dentro de una iglesia es el momento del bautismo. Allí se confiesa uno públicamente como cristiano. Mientras una persona siga confesando a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿podemos nosotros decir que es cristiano? Pues por lo menos en su profesión de fe, sí, es un cristiano profesante. Lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén era que muchos ya no se confesaban cristianos, sino que estaban volviendo otra vez al templo, a las prácticas del judaísmo. Por eso el autor dice, retengamos lo que hemos dicho de Jesucristo, retengamos nuestra profesión de fe. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta parte es tan bella, hermanos, ojalá, póngale mucha atención a esto, por favor. Esta parte es tan linda, porque no tenemos, la razón para retener nuestra profesión es esta, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué debemos retener nuestra profesión de fe? ¿Por qué tenemos que seguir llamándonos cristianos? Aquí está una razón sumamente poderosa. Porque Cristo, siendo sumo sacerdote, se compadece de nosotros. En otras palabras, hermanos, simple, la razón por la cual tú tienes que seguir confesándote cristiano es porque Jesús te ama. Esa es la razón. Porque Jesús puede compadecerse de tu debilidad. Por eso tú debes seguir confesándote
cristiano. Miren, cuando un hombre le es infiel a la esposa, a una mujer que es leal, que es ayuda idónea, que ha cuidado a sus hijos, que ha cuidado su casa, que ha sido incondicional, nos escandalizamos, ¿sí o no? Decimos, pero ¿cómo ese hombre le fue a hacer eso a la señora? Si esa señora no hace sino en su casa, es una mujer abnegada, fiel, es injusta esa deslealtad, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Así lo pensamos. Bueno, el amor de todos los seres humanos en este mundo no va a llenar un balde en comparación al amor de Dios que es capaz de llenar todos los océanos. Entonces, si es injusto ser desleal con otro pecador, ¿cuánto más es injusto ser desleales con Jesucristo? Y echarnos para atrás y decir, ya no soy cristiano. Es una horrenda traición. Es el pecado imperdonable al final. La persona que rechaza a Cristo, él mismo se está excluyendo de la salvación. Él mismo se está diciendo, yo no quiero ser salvo. Porque el único medio que Dios me ha dado para la salvación, no lo quiero. Está cometiendo una alta traición. Y cuando un cristiano se siente desanimado por sus tentaciones, sus pruebas, la persecución, la presión de los que lo rodean, él debe recordar esto. Debe retener su profesión de fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, lo que tiene que hacer es voltear su mirada otra vez allá al lugar santísimo y recordar, yo tengo un sacerdote allá en los cielos que me ama, que conoce mi debilidad y él no me va a dejar. ¿Ven? Tremendo consuelo tenemos al tener a este sumo sacerdote. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La gran bendición que tenemos los cristianos es que nosotros tenemos libre acceso a ese lugar santísimo. Eso definitivamente nos tiene que animar a una cosa, a orar, ¿sí o no? Porque podemos hacer lo que dice aquí el texto, podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Antes era imposible, por causa de nuestro pecado, entrar a ese lugar. Ahora tenemos libre entrada y la invitación del autor de Hebreos es a que oremos. Vean, hermanos, la razón por la que nosotros no oramos es porque en el fondo no creemos. Bueno, la razón por la que no oremos lo suficiente es porque en el fondo no creemos en el poder de la oración. Pero levante la mano acá, alguien a quien Dios le haya contestado una oración que parecía imposible. Levante la mano. ¿El resto no? Una oración que parecía imposible y Dios contestó esa oración. Para los que no han experimentado eso, aquí está la Biblia diciéndote, tú puedes ir al trono de la gracia. ¿No ves que ya la carne de Cristo, el velo, fue rasgado para que entres allá? ¿No ves que tienes un sumo sacerdote allá? ¿No ves que tu vida está anclada allá? ¿No ves que este sumo sacerdote te ama? ¿No ves todo esto? Ora. Pide. Pedid y se os dará. ¿Por qué el que pide recibe? Porque Cristo está allá en el trono. ¿Por qué lo que pedimos lo pedimos en el nombre de Jesús? Porque lo pedimos a nombre de nuestro sumo sacerdote. No es simplemente una fórmula en la oración y te pedimos esto en el nombre de Jesús y como que eso se volvió algo mecánico, ¿no? No. Lo podemos pedir en el nombre de Jesús porque a Jesús, para Jesús todas las promesas son sí y amén. El Señor va a responder cualquier cosa que su Hijo pida y por eso lo pedimos en su nombre. Todo esto, hermanos, nos tiene que llevar, en primer lugar, a animarnos, a sentir consuelo en estas promesas y en segundo lugar nos tiene que llevar a orar, a buscar de una manera más dedicada al Señor. ¿Por qué? Porque Él sí te va a escuchar. A veces decimos, vamos a orar
Cuando tengamos una gran necesidad, yo sé que en ese momento voy a doblar mis rodillas y voy a buscar al Señor. Yo te aconsejo que no esperes a llegar a ese día, sino que hagas lo que dice el texto, que te acerques confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, yo los invito, hermanos, a que no solamente hagamos oraciones de emergencia, a que no solamente cuando ya todo esté perdido, ay sí, Señor, me acordé que soy cristiano y me acordé de buscarte, no. Vean, Spurgeon decía que uno debe tener la pólvora seca. ¿Cómo tiene la pólvora seca? Teniéndola a la mano. Cuando la pólvora se guarda, la pólvora se humedece y la pólvora ya no funciona igual. Él decía, la oración hay que tenerla aquí, a flor de labios, todo el tiempo. Porque en el momento que usted necesite realmente, de forma urgente, que una oración sea contestada, usted ya tiene entrenado su corazón para buscar al Señor con fervor, con devoción. Nosotros, todos aquí, necesitamos recuperar el hábito de orar de una manera ferviente. Los momentos más dulces que usted ha tenido como cristiano, se lo aseguro, son los momentos en la oración. Incluso cuando usted ha tenido problemas terribles, dificultades espantosas y ha recurrido a la oración, esos momentos amargos se convierten en momentos dulces. Entonces, la cuarentena yo sé que nos enfrió. Yo sé que al principio decíamos, vamos a orar, y nos reuníamos por Zoom, ¿se acuerdan? Y entonces varios daban el devocional y orábamos y reuniones, y oración, oración, oración. Eso pasó el primer mes. Y al segundo mes vimos que esto iba para largo y empezamos a bajar la guardia y a bajarla. Y yo creo que estamos en un punto en el que, de verdad, honestamente, porque he visto lo que pasa aquí en la iglesia, difícilmente esta iglesia soportaría un culto de oración. Bueno, no, yo sé que algunos no han perdido el hábito, pero en la mayoría el hábito se ha perdido. Ya no oramos. Mi propósito es el otro año, Dios mediante, retomar las vigilias, empezar a hacer ayunos congregacionales y empezar a encender un poquitico la llama, que las brasas empiecen a arder en cuanto a la oración y que empecemos a avivarnos en ese sentido, porque, hermanos, no solamente nosotros estamos actuando, ¿cómo decirlo? No estamos siendo piadosos al dejar de orar, sino que estamos siendo, perdónenme la expresión, tontos. O sea, ¿cómo nosotros, teniendo este libre acceso al trono de la gracia, simplemente nos quedamos callados y nos hacemos los que no tenemos cómo entrar allá? A ver, a nosotros se nos dio el derecho de llegar a ese sitio para buscar al Señor. Ojalá nos podamos entrenar en la oración, ojalá podamos recuperar eso, pero ya recuerdan ustedes lo que hemos dicho, no hemos de entrar a ese lugar por la fuerza de nuestras palabras, sino por el sacerdote que tenemos allá y por la obra que él hizo. ¿Listo, hermanitos? Bueno, vamos a orar.